Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor. Ese mismo día iban dos de ellos a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén 60 estadios. Conversaban entre sí sobre todos estos acontecimientos. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerle. Y les preguntó: ¿qué conversación lleváis entre vosotros mientras camináis? Se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido en ella estos días? Él les dijo: ¿qué sucedió? Y ellos le contestaron: lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como los príncipes de los sacerdotes y los magistrados lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros, sin embargo, esperábamos que sería él quien salvaría a Israel. Entonces él les dijo: oh necios y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretaba lo que hay sobre él en todas las Escrituras. Y al acercarse a la aldea a donde iban, él hizo ademán de continuar, pero le retuvieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y ya ha declinado el día. Y entró para quedarse con ellos. Estando a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se abrieron sus ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Y se dijeron uno a otro: ¿no es verdad que nuestro corazón ardía dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: el Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Qué gran pedagogo es Jesús. Podía habérseles aparecido directamente a estos dos que se marchaban de Jerusalén para mostrarles que había resucitado, pero sabía que sus corazones estaban heridos y por eso va poco a poco, para sanarlos. Igual que hace en la confesión, donde nos pide que abramos nuestras almas con sinceridad al sacerdote, instrumento que él utiliza para curar y fortalecer nuestras almas con la gracia. Jesús se les acerca sin que lo reconozcan y les pregunta de qué están hablando. Ellos se detienen entristecidos y Cleofás manifiesta su desencanto al decir: ¿eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén estos días? Así muestran la herida de su alma y Jesús provoca la confidencia preguntándoles de nuevo: ¿y qué ha sucedido? Lo de Jesús Nazareno, cómo fue crucificado, nosotros esperábamos. Y cuentan la aparición de los ángeles a las mujeres y cómo Pedro y Juan habían ido al sepulcro y lo habían encontrado vacío, pero a él no lo habían visto. Ya habían mostrado todo el pus que había en la herida de su alma y Jesús, buen cirujano, empieza a desinfectarla desde la raíz. Lo hace sin dar rodeos. Oh tardos y necios de corazón para creer, les dice. Y empezó a explicarles todo lo que sobre él decían las Escrituras. Debió de ser una catequesis impresionante. Tan impresionante que cuando llegan a Emaús y Jesús hace ademán de seguir caminando, le obligan a quedarse con ellos porque le dicen: ya se ha hecho tarde. Si hubiesen sido las 3 de la tarde probablemente le habrían obligado diciendo: hace demasiado sol. Como ya había curado las heridas de sus almas, aunque ellos no se habían dado cuenta, Jesús no quiere prolongar más su presencia, así que, sentados a la mesa, deja que lo reconozcan mientras parte el pan, y entonces desaparece de su vista. ¿No ardían nuestros corazones mientras nos hablaba y explicaba las Escrituras en el camino?, se dicen el uno al otro. Dios quiera que algún día puedan llegar a decir eso de mí las personas que se me acercan cuando hablo con ellas. Estaban tan entusiasmados que, aunque era de noche, eso le habían dicho a Jesús, y Jerusalén se encontraba a 10 kilómetros, no dudan en salir a prisa para transmitir su alegría a los otros discípulos. Y cuando llegan, antes de contarles lo que les ha sucedido, los otros les dicen que el Señor ha resucitado porque se ha aparecido a Pedro. Después de aparecerse a su madre, que era la única que esperaba su resurrección, el Señor va venciendo con una pedagogía magistral y con su gracia la incredulidad de todos los demás. La Magdalena, las santas mujeres, Pedro, estos dos discípulos y finalmente se aparecerá a todos. Estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice: la paz sea con vosotros. Sobresaltados y llenos de temor, creían ver un espíritu. Y les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Ved mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies y el costado.
Y como ellos no acabasen de creer a causa de la alegría y admiración, les dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? Ellos le ofrecieron entonces un trozo de pez asado, y tomándolo comió delante de ellos. Les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. De nuevo les dijo: la paz sea con vosotros. Como me envió el Padre, así os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. El cuerpo glorioso del Señor no se encontraba ya sometido a las leyes físicas, por eso se presentó en medio de los discípulos estando las puertas cerradas por miedo a los judíos. Los discípulos saben que es Jesús, pero al presentarse así piensan que puede ser solo un espíritu. Y el Señor les insiste en que un espíritu no tiene carne y huesos como Él, que pueden tocarlo, y les enseña las heridas de sus manos, pies y costado. Pero los discípulos seguían desconcertados. Por eso Jesús pidió algo de comer y le ofrecieron un trozo de pez asado. Su cuerpo glorioso ya no necesitaba alimentarse, sin embargo, la frágil fe de sus discípulos sí necesitaba verlo comer. Sin palabras, sencillamente comiendo delante de ellos, Jesús una vez más se adapta a la fragilidad de los discípulos. También conmigo ha tenido que hacerlo tantas veces, debo darle gracias por esa paciencia. A continuación les corrige, les reprende su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a la Magdalena y a las otras mujeres que lo habían visto resucitado. También yo a veces ando falto de fe, por eso debo pedirle como hicieron los apóstoles: adauge nobis fidem, auméntame la fe. Y como sabía que todos lo íbamos a necesitar, instituye el sacramento de la penitencia, confiriendo a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. La mejor manera de agradecer a Dios esta delicadeza será recibir con frecuencia este sacramento, acudiendo al sacerdote cada vez que lo necesite, bien preparado. Tomás, uno de los 12, no estaba con los otros discípulos en esta ocasión, y cuando le dijeron: hemos visto al Señor, él respondió: hasta que no vea las llagas en sus manos y en su costado, no creeré. Por eso volvió a aparecérseles a los 8 días, pero esta vez estaba Tomás, y al echarle en cara su incredulidad y exclamar Tomás: Señor mío y Dios mío, Jesús le respondió: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Esto lo decía por nosotros, que lo tenemos tan cerca en la Eucaristía. Como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Por eso debo acercarme con frecuencia a visitarlo en el sagrario, y si no puedo, al menos saludarlo con el corazón desde fuera de la iglesia, y preparar también mi alma limpia para recibirlo en la comunión.